llegamos a un momento en el que vamos a hablar del grupo de oración. Sé que muchos van a decir, no es un tema para mí, yo hace tantos años que participo de grupos de oración, carismáticos y no carismáticos, que formo parte de estos, que he estado en retiros, en encuentros nacionales, internacionales. ¿Qué me puede llegar a aportar esta enseñanza del día de hoy? Bueno, la verdad es que te va a aportar mucho, muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Por qué va a aportar mucho? Y porque muchas veces nos quedamos con ciertas cosas como supuestamente conocidas y muchas veces desconocemos en profundidad cómo debe ser el funcionamiento de los grupos de oración y se da que el grupo se estanca, que no crece en carisma, que se vuelve monótono, que pasa por un desierto, que aparece la rebeldía, o que aparece la enemistad, o que surge la división, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos como grupo de oración y también de manera personal para atender y darle batalla a este tipo de problemas? Formándonos. La realidad es que la mejor manera, lógicamente, aparte de orar, es formándonos. Dice Jesús en Mateo 18:20, dice, donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, esto que es una palabra de promesa, porque Jesús está prometiendo, miren muchachos, ahí donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy. Yo estoy. Y vamos a hablar en un ratito de lo que significa eso. De lo que significa eso. Voy a ir rápido, ¿por qué? Porque es mucha la información que tengo. Esta información, como digo siempre, no es mía, es una información oficial de la Iglesia que forma parte de la Renovación Carismática Católica que he tomado y que he adaptado para poder darla a conocer a ustedes. Pero no me estoy inventando nada nuevo, no estoy dando a conocer nada que no conozcamos todos, pero que sí es necesario a veces refrescar, escuchar, discernir, profundizar. Nosotros formamos parte de grupos de oración, asambleas, reunión de personas, ponele el nombre que quiera. Este grupo de oración y grupo de alabanza, lógicamente que desde el mismísimo comienzo debe ser carismático. O sea, es un grupo de oración que debe estar abierto al Espíritu Santo, a su poder, a su acción, a sus dones, a sus carismas. Y esta apertura tiene que ser desde el minuto cero, o sea, desde que salgo de casa para ir al grupo de oración, yo tengo que estar con esa fe de la que vamos a hablar en 2 minutos, esa fe expectante, esa fe que espera, que sabe que es verdad lo que prometió Jesús en esta cita que te compartí recién y que está abierta a la manifestación de los dones. ¿Por qué? Porque el Señor se va a manifestar solo en la oración. No, se va a manifestar antes de la oración, en la oración, durante la oración y posterior a la oración. Ya en el momento en que llega una mirada, un abrazo, un gesto, ya el Señor está actuando, está usando mi persona como instrumento. Y a mi hermano a su vez también. Y siempre es para la edificación de la comunidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque un grupo de oración no es, a ver, no consiste solamente en juntarse a rezar 1 o 2 horas por semana. No es solo eso. No es solo eso. El grupo de oración es una comunidad de personas que está permanentemente renovándose. Pero se renueva ¿por qué? Porque se cortó el pelo, porque la próxima vez vienen con una remera nueva, se hicieron una bandera o un estandarte nuevo. No. Se renueva ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, a través, mediante la gracia de Dios, va transformando la vida de ese o de esos integrantes del grupo de oración. Y cuando digo la vas transformando, ¿por qué? Y porque imaginen ustedes, nosotros tenemos un recipiente, vaso, jarra, balde, lo que quieran,
que está lleno de basura, de mugre, de barro, de lo que sea. El Espíritu Santo es esa agua viva, transparente, limpia, que viene a llenar mi vida. Yo soy ese recipiente. ¿Qué pasa cuando vos pones agua limpia en un recipiente sucio? Automáticamente se va llenando y el agua está sucia. Por más que entró limpia, pero se ensucia. Esa agua va a llenar hasta que en un momento va a llegar a rebalsar. Y cuando empieza a rebalsar, porque esa agua lo llenó todo, lo invadió todo, va a rebalsar y va a ir sacando esa mugre. Y va a rebalsar y rebalsar y rebalsar hasta que en un momento específico ese recipiente va a quedar con esa agua totalmente limpia. Pero para que quede limpia hay un proceso, pasa tiempo, hay una transformación, va cambiando el contenido, se va llenando, va rebalsando y se va limpiando. Eso tiene que pasar conmigo y con mis hermanos en esa comunidad, en ese grupo de oración. Que lo que va a buscar o lo que va a generar es un seguimiento más real de Jesucristo. O sea, el objetivo del grupo de oración es que cada persona, cada integrante busque, siga y sirva con mayor intensidad, profundidad a Jesucristo el Señor. Viviendo, lógicamente, una relación profunda con Él. Porque eso es en esencia toda la vida cristiana. Yo no puedo decir, soy cristiano o soy carismático como si fuera un título. Como decir, a ver, acá tengo el diploma, me recibí de tal cosa, no sé, de ingeniero. Ahí tengo un título. Y después a la hora de ejercer mi trabajo, no, hago todo lo contrario a lo que me enseñaron. No, eso no es el formato. O sea, yo no tengo el título de cristiano o el título de carismático o de renovado como título. Es una manera de vivir, de ser, de actuar, de obrar ahí afuera en el mundo y acá dentro también, en mi casa, en mi hogar. ¿Cuántos que nos llamamos, nos decimos carismáticos y como dice la canción, que se te note? No se nos nota. No se nos nota la alegría del Espíritu. Entonces, este Espíritu Santo, desde el minuto cero, quiere venir como esa agua viva a invadirme, a llenarme, a desbordarme, a rebalsarme, a limpiarme, purificarme, liberarme de todo aquello que no es de Dios, que no me sirve. Despojarme de los enojos, de las rivalidades, de la envidia, de esta lucha de poderes. Digo esto ¿por qué? Porque muchas personas que hace 50 años que estoy en un grupo de oración y no se han podido despojar de esto. Que están buscando un puestito, escalar, llegar a un lugar. Y otros que no buscan eso, pero siempre generan división. Se quedan ahí abajo, se quejan de todo. Digo, cosas que suelen pasar, que parecen una pavada, pero que son indispensables porque el Espíritu Santo de Dios siempre va a buscar, y esta es la meta del Espíritu Santo de Dios, siempre nos va a invitar a la unidad. Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 17, cuando habla de los suyos, siempre le pide al Padre lo mismo. Siempre le pide lo mismo. Edifícalos en la verdad. Edifícalos en la verdad. En la unidad, Señor, que sean uno como tú y yo, Padre, dice el Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno. Él va a hablar siempre de la unidad. Él quiere que seamos uno, que estemos fortalecidos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo en el grupo de oración? Que cada miembro siempre, y subraya esta palabrita, siempre, siempre, y cuando digo cada miembro, también me animo a decir todos, esto que decía Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? De Lisboa, decía todos, siempre y todos, se sientan, nos sintamos aceptados, bienvenidos y amados por Dios, pero también por los demás.
Porque ¿qué sentido tiene ir a un grupo de oración donde el grupo de oración le va a pedir a Dios, pero están todos enemistados? Peleados por rivalidades, por rebeldías, por enojos, por celos, por envidias, por cansancios, por lo que sea. No, hermano, no funciona. Así no funciona. Por eso muchas veces el grupo de oración no crece, se estanca, se asfixia, se lo ve desnutrido, no hay carismas. ¿Por qué? Porque se da este tipo de cosas. Hablamos de unidad, pero vivimos la división. Hablamos de diálogo, pero vivimos justamente lo contrario. Yo con este no me hablo, con aquella tampoco. Si le contesto mal. No funciona. No funciona. Francisco dice, ahí donde hay un puente, el cristiano siempre... donde hay un muro, el cristiano siempre teje un puente. O sea, ahí donde hay una pared, un hermano levantó una pared porque no quiere saber nada conmigo, no me quiere hablar, no me quiere responder. El cristiano siempre tiende un puente. Y ese puente será la reconciliación, la misericordia, el perdón, el limar las asperezas, el diálogo. No sé qué estará pasando ahí. Pero sé que esto, el demonio lo siembra como cizaña en el grupo de oración y crece. Y lógicamente que crece al lado del trigo del espíritu. Y crece y a veces ocupa más lugar que el mismo trigo de la palabra, del espíritu. Y el objetivo es que nosotros podamos hacer morir esa cizaña. ¿Y cómo se hace? Con la unidad. La unidad. El amor. En donde todos somos bienvenidos. Todos somos amados. Todos somos acogidos. Todos somos ante los ojos de Dios iguales. Iguales. Amados con la misma dignidad. Amados con la misma intensidad. Pero el coordinador del grupo, el Dios lo ama más. No. Al Papa Dios lo ama más. No. No. Yo que no soy nada, ¿qué me va a amar a mí Dios? Te ama igual, de la misma manera que al coordinador o al Papa. Igual. Igual, somos todos iguales. Y el coordinador, que puede ser un sacerdote, obispo o un laico, el coordinador tiene una tarea, hermano, y no solo una tarea, una responsabilidad gigante. ¿Por qué? Porque el coordinador, y ahora cuando hablemos de la fe expectante, el coordinador, que repito, puede ser un miembro de la jerarquía de la iglesia o puede ser un laico, el coordinador debe saber escuchar la voz de Dios para poder comprender hacia dónde Dios quiere guiar a ese rebaño, a esa comunidad. Miren la tarea que tiene el equipo de servidores o el coordinador o el que lleva adelante a ese grupo, a esa asamblea. ¿Se dan cuenta? Ahora, les decía hace un ratito la fe expectante. ¿Por qué la fe expectante? Porque el grupo de oración renovado, me atrevo a decir carismático renovado, siempre se va a caracterizar por esto, la fe expectante. ¿Qué quiere decir expectante? Expectante viene de esperar, de estar atento. Como el que está mirando, ¿no? A ver, está por llegar el avión presidencial y uno empieza, ¿no? Escucha, hay algún sonido, mira, hay alguna luz en el horizonte, veo algo. Expectante, la fe expectante. ¿Por qué? Porque es esa fe firme, que sabe, que tiene la convicción, la certeza, la confianza, la seguridad de que Dios va a realizar lo que Él prometió. Un ejemplo,
Te decía recién en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si yo me digo cristiano, y si me digo cristiano y creo en la palabra de Dios, automáticamente tengo que saber que en el momento en el que yo llego al grupo de oración y se empieza a rezar, se invoca la presencia del Espíritu Santo de Dios, Jesús está ahí, vivo y presente frente a mí. Aunque no lo pueda ver, pero está ahí. Entonces, es una fe que, a ver, me voy a encontrar con mi Señor. No es cualquier cosa. ¿Cuántas veces pasa que tenemos, somos fanáticos de algún jugador de fútbol, de alguna, qué sé yo, celebridad, o que nos invita, qué sé yo, el presidente de la República, ¿no? Y estamos ahí temerosos y ansiosos. Y cuando vamos a encontrarnos con el Señor, como si no hubiera nadie. No, no funciona así. No funciona así porque ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y me atrevo a decir, ahí está la Santísima Trinidad. Ahí está María. ¿Cuántas veces en nuestro grupo de oración, en los cenáculos de oración, decimos, ven Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa? Esa Virgen María que estaba en el cenáculo de Pentecostés, en aquella venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 para aquel que quiera ir a leerlo. Eso es real. Por eso una fe expectante, una fe que espera, una fe que mira, una fe que observa. Sabe que el Señor está, sabe que el Señor cumple. Y ahora voy a decir algo que sé que a muchos no les va a gustar, pero es real. Los grupos de oración, y ahora me meto con los grupos de oración, no son islas de la iglesia, una isla de élite. O sea, este grupo de personas de élite, este grupo cerrado al que no entra nadie. No, hermano, no. Los grupos de oración de la Renovación Carismática Católica son grupos abiertos. Abiertos. Y a sus asambleas, llamale como quiera, a estas asambleas de oración pueden asistir todas las personas. Subraya esa palabrita, todas. Todas las personas que deseen asistir a esa asamblea, a ese grupo de oración, a esa noche de oración, esa tarde de oración, esa mañana de oración, la persona que desea asistir puede asistir. Lógicamente, esa persona o ese grupo de personas tiene que estar dispuesta a asumir la autoridad espiritual del coordinador, del sacerdote, del equipo de servidores. Lógicamente que hay siempre una autoridad, siempre. En la iglesia siempre hay jerarquía. El Papa, después vendrá el colegio cardenalicio, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y ahí para abajo podemos seguir en esta pirámide descendente. Hay jerarquía. Y esa jerarquía está ahí porque está, no, está ahí por lo que te decía antes. Esta jerarquía tiene una tarea, un deber, que no es solo ocupar un cargo y para que me miren, sacar pecho así como si fuera Superman y digan, no, miren qué poderoso que soy, miren qué importante que soy, miren el lugar que ocupo, ¿no? Miren dónde he llegado. No, esa no es la función de la cabeza de la asamblea o del grupo de oración. La responsabilidad de esa persona es grandísima. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la responsabilidad de escuchar al Señor. Tiene la responsabilidad de discernir qué quiere el Señor para esa asamblea. Y lógicamente, habiendo escuchado al Señor, habiendo discernido al Señor, conducir a la asamblea de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Supongamos que yo soy un coordinador del grupo de oración. Yo quiero que el grupo haga esto. No, importa poco lo que yo quiera.
Acá lo que importa es lo que quiere Dios para esta asamblea, para este grupo. Ahora, si yo no estoy conectado al querer de Dios, si yo no estoy conectado a la voluntad de Dios, si yo no me dejo guiar dócilmente por el Espíritu Santo del Señor, siendo cabeza de grupo, coordinador de grupo, así sea un sacerdote, un obispo, si yo no tengo esa conexión con el Señor, si yo no soy dócil, y bueno, lógicamente que esa asamblea no va a crecer, esa comunidad no va a crecer ni en dones, ni en carismas, ni en nada. ¿Por qué? Y porque una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es la voluntad del coordinador. Son dos cosas totalmente distintas. El coordinador siempre tiene que estar abierto en docilidad a la acción del Espíritu Santo para poder comprender, interpretar, como se dice, los signos de los tiempos. Miren la tarea. Y la responsabilidad es poder conducir a la asamblea de acuerdo a la voluntad de Dios. Sigo adelante. Los miembros de los grupos de oración, que ahí somos todos, estamos todos, se reúnen lógicamente semanalmente. Esto es, hay un hábito. En la vida espiritual siempre hay hábitos. Todos los domingos vamos a misa. Siempre a la misma hora. Siempre. Aquellos que nos gusta ir a la misa diaria, todos los días vamos a misa a tal hora. A la misma hora se genera un hábito. ¿Cómo se genera un hábito para almorzar o para cenar o para merendar o para desayunar o para asearnos o para lo que sea? Hay hábitos. En la vida espiritual también debe de haber hábitos. Ahora, esos miembros de los grupos de oración que se reúnen de manera semanal en asamblea de oración de alabanza para manifestar la gloria y el poder del Señor, van a hacer ¿qué cosa? Y muchas cosas en la oración. Pueden llegar a elevar cánticos, van a escuchar la palabra del Señor, van a estar abiertos en esta docilidad, en esta apertura a las manifestaciones de los carismas del Espíritu Santo. Siguiendo siempre ¿qué? Y en todo momento, la espiritualidad propia de la renovación carismática católica. Y esa palabra no está de más. Católica. Siempre vamos a seguir en todo momento esta espiritualidad que es propia de la iglesia, no de un grupo de iluminados. No, la espiritualidad de la iglesia. Que esta espiritualidad va a ir transformando nuestra vida progresivamente, como te decía antes, con ese recipiente y esa agua que entraba, y ya te lo conté. Y esta transformación, ¿qué tiene que lograr? ¿O qué busca lograr? Escuchen, porque esto es importantísimo. El objetivo es que yo sea espejo de Cristo. Imagen de Jesucristo y de su Evangelio. Repito lo de antes. Ser cristiano no es un título. O sea, es una manera de ser. Es una manera de vivir. Es una manera de obrar, de actuar. Por eso muchos van a predicar con el testimonio, con lo que hacen. Muchos ya con el obrar están evangelizando. Hay gente que está mirando y va a decir, esta persona está configurada con Cristo. Esta persona tiene encarnada el Evangelio. Esta persona está viviendo como María. Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, nosotros necesitamos que el verbo, la palabra de Dios, se haga carne en nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, no a mi propia voluntad. Y el grupo de oración, el Espíritu Santo, en el grupo de oración va configurando al grupo y a las personas que conforman el grupo para que seamos imagen de Jesucristo. Y
de su evangelio. Ahora, estos miembros, vos, yo, los que conformamos el grupo de oración, debemos siempre tender hacia una madurez que nos lleve a tener o adquirir, si se quiere, un compromiso mayor de pertenencia. ¿En qué? Entre nosotros. O sea, yo no voy al grupo de oración porque voy a rezar y encontrar... A ver, yo voy al grupo de oración, es mi grupo de oración, es nuestro grupo de oración. Es el lugar donde me encuentro con Dios, sí, pero también me encuentro con un hermano que lo amo y que me ama, que tengo mis diferencias, pero que me ha perdonado y lo he perdonado, que he vivido la reconciliación, he vivido la misericordia, he vivido el perdón, he vivido, no sé, los dones y carismas de los que estamos hablando, porque no todo es sanación, liberación, milagros. No, no, también están aquellos dones carismáticos, ordinarios si se quieren, no porque sean feos de ordinario, no, son de todos los días. Esos carismas que son de todos los días y que son tan necesarios para poder vivir. El carisma de la escucha. Necesitaba que un hermano me escuche y me escuchó. Ahí se va dando esta pertenencia, esta madurez, este compromiso a vivir en esta pertenencia entre nosotros en el grupo de oración. Y para que se vayan definiendo qué cosa, los apostolados, porque cada uno va a ser llamado a vivir un carisma. Y el grupo de oración, la comunidad, va a confirmar ese carisma. De esto vamos a hablar en otro momento. Me voy a meter ahora justamente en esto, en el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y los carismas. Vos y yo creemos que el Espíritu Santo nos congrega en la iglesia y que a su vez esta iglesia que es universal, que es católica universal, se está manifestando aquí ahora en este grupo de creyentes. O sea, eso pasa en cada grupo de oración. ¿Por qué? Porque estamos reunidos en nombre de ¿quién? De Jesús. Lo que decíamos antes, Mateo 18, 20. Y ahí donde está la iglesia, Cristo que es la cabeza, y nosotros, los que estamos reunidos ahí, que somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, bueno, ahí está operando, se está manifestando la iglesia universal. En ese grupo ya de oración. Y es el Espíritu de Jesús el que nos va formando más y más y nos va, si se quiere, conformando también más y más en el cuerpo de Cristo. Y eso lo va a hacer a través de muchas maneras, pero principalmente a través de los dones espirituales, o como le hemos llamado ya en otros programas, los carismas. Ahora, una cosa es que yo me reúna conociendo esto y con esta convicción en el corazón, con esta confianza, con esta fe, si se quiere, expectante de que esto acontece. Y otra cosa es ir al grupo de oración como algo que tengo que cumplir, mirando el reloj, otra vez más este miércoles a las 8 de la noche. Vamos a rezar que nos vamos, vamos a rezar que nos vamos. Me tengo que ir, me tengo que hacer... No funciona. Así no funciona. No funciona. Decíamos recién, es el Espíritu de Jesús el que nos va formando y conformando más y más en el cuerpo de Cristo. No es joda. Y lo va a hacer a través de los carismas, de los dones. Ahora, si yo voy a usar una palabra protestante, pero viene bien. Si yo me congrego, si yo me reúno como comunidad en esta asamblea de oración, con esa fe expectante que espera
esa realización, esa concreción de esa palabra de Dios, la persona y el grupo de oración va a experimentar lo que es la acción del Espíritu formando, transformando y unificando la comunidad cristiana. Podríamos decir sanando, liberando, porque todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero lógicamente que se ve o se vive más en comunidades que viven esta fe. Repito, expectante. Esta fe que espera, que busca, que llama, que mira, que no sé, hay tantos sinónimos que uno podría usar. Ya me entendiste. Y es en esa asamblea donde se va a manifestar qué cosa, los carismas. Franco, eso ya lo sé. Sí, está bien. Está bien, lo sabemos. Pero vamos a ver sobre todo este desarrollo de cómo se manifiestan los carismas. Es ahí en el grupo de oración donde se van a manifestar los carismas. ¿Por qué? Porque la reunión, el grupo de oración, es ese marco, es ese entorno adecuado para que se manifiesten estos dones. San Pablo esto lo insiste. ¿Te gusta la palabra de Dios? Que a mí me encanta. Vas a la primera carta a los Corintios, ya está regastado, lo hemos usado tantas veces esta cita. Capítulo 12, capítulo 14, por excelencia. El 13 me encanta, la preeminencia del amor, pero te digo capítulo 12 y 14. Ahí vas a ver sobre esto de los dones y los carismas. Hay distintos tipos de dones y carismas. Están los dones de la palabra, por ejemplo, dice San Pablo, los de la fe, los de servicio, los que van directamente a la comunidad. Todos van a la comunidad, pero los vamos a dividir un poquito así para que se entiendan. Un poquito. Cuando hablamos de los dones de la palabra, ¿cuáles son esos dones de la palabra? La palabra de sabiduría, dice San Pablo, la palabra de conocimiento. Va a seguir hablando. Ahora, para meternos de lleno en los dones, yo decía antes, la docilidad. La docilidad, la necesidad de ser dócil. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y la verdad que los debo haber cansado. Pero ¿qué pasaría con un piano, o con un pincel, o con una cuchara para remover, o revolver, o como le quieran llamar, la comida? ¿Qué pasaría si esa cuchara, si ese piano, o si ese pincel se pusieran rígidos y no permitieran que yo, que soy el que lo quiero usar, no pueda usarlo? Porque quiero remover para acá y la cuchara está firme y no me deja. Pero pará, sí, tengo que remover y no quiere, no se deja, no es dócil. ¿Qué pasa? Y bueno, o sea, el resultado de esa comida, de ese aperitivo, de lo que sea, va a ser ahí nomás. ¿Por qué? Porque le faltó esa acción que el que estaba cocinando o preparando no pudo hacer, no porque no quiso, sino porque no lo dejaron. Esa cuchara no lo dejó. Un piano tiene que estar dispuesto, afinado y dispuesto para que el pianista se siente y ejerza en ese piano toda la acción y ejecute una obra. Ahora, ¿qué pasa si el piano, hay teclas que están duras y no permiten que se bajen? Y va a sonar mal, la obra va a ser cualquier cosa, porque le van a faltar notas, la armonía no va a ser la misma. Un pintor con un pincel, que cuando dice voy al amarillo porque quiero, no sé, simular el sol, cuando voy al amarillo el pincel se corre y va al verde, y la obra va a ser un desastre. Bueno, eso es la docilidad. Y a esta palabra de docilidad yo le voy a agregar una palabra más, que es la palabra de la disponibilidad. ¿Cómo? Sí, docilidad y disponibilidad. Quiero hablar de eso. ¿Por qué?
En esta reunión, en este grupo de oración, es importantísimo que todos y cada uno de los integrantes del grupo de oración participen buscando al Señor y estando atentos al Espíritu Santo de Dios. Y acá viene lo de la docilidad y la disponibilidad. Es ahí en la asamblea donde se da esta fe expectante en la actuación, en la obra, en la manifestación del Señor por medio de su Espíritu, a través, como dijimos recién, de los dones espirituales o carismas. Ahí donde haya gran docilidad y disponibilidad al Espíritu, lógicamente se va a dar la manifestación de los dones que el Señor quiera dar. El Señor va a dar los dones que quiera, pero va a haber mayor interacción donde haya mayor apertura, docilidad y disponibilidad. Y esto se va a dar, lógicamente, Dios va a dar de acuerdo a la necesidad de la comunidad. Si en esta necesidad, si esta comunidad tiene una necesidad, vamos a suponer, del don de sanación, o del don de acogida, o del don de servicio, o del don el don que sea, Dios va a dar ese don. Y lo va a dar en abundancia, con fecundidad. ¿Por qué? Porque la comunidad lo necesita. Ahora, si la comunidad está cerrada, no está expectante, no hay docilidad, no hay apertura, no hay disponibilidad, la comunidad va a permanecer siempre estéril. Estéril. Como que nos venimos a juntar acá, no sé para qué, no vivo nada, no siento nada, no me pasa nada, no nos pasa nada, no se manifiestan los dones y carismas. Y con esto que no siento, no me pasa, no veo, ojo, no estoy hablando de esta fe protestante de sensacionalismo, sentimentalismo, no. Pero los dones son manifestaciones. ¿Qué quiere decir que son manifestaciones? Que son sensibles, visibles. O sea, yo puedo ver el obrar de Dios en este hermano. Y la comunidad confirma, este hermano recibió el carisma del consuelo, o el carisma del consejo, o el carisma de la acogida, porque se ve cómo el Espíritu Santo está obrando en él. Por eso es manifestación. Y San Pablo lo dice, se va a dar, sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 26, él va a decir, cuando ustedes se reúnan, que cada uno puede leer un salmo, tener una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una palabra en lengua o una oración en lengua, una interpretación, dice, pero que todo sea para edificación. O sea, todo tiene que ser para edificación. A ver cuánto tiempo llevamos. 38 minutos. 38 minutos. Yo esto lo tendría que haber hecho en 15, pero la verdad que me gusta siempre extenderme un poquito más porque me parece que hay que profundizar las cosas. Aunque por ahí aburra, sé que hay hermanos que esto los aburre. A ver, voy a tratar de identificar o dar a conocer elementos que, a ver, nos definen como grupos de oración. Carismáticos. Los voy a dar a conocer y voy a cortar acá. Voy a hacer una segunda parte, si quieren, si les parece, para hablarles de lo que es el desarrollo de la oración. El desarrollo de la oración, que podamos conocer en profundidad cómo debe ser el desarrollo de la oración. Porque muchos grupos de oración no conocen esto. Entonces cada cual hace lo que le parece, lo que interpretó, lo que le enseñó fulano de tal, y se torna en esta cuestión monótona, como decíamos antes, estéril, en donde voy porque tengo que ir a cumplir, o porque me toman asistencia, o porque no sé. Bueno, no. Entonces, doy a conocer estos elementos que nos identifican. Hay más, sí, hay muchos más. Doy a conocer lo básico y después lo profundizamos en el próximo programa, día 11 de este crecimiento en el Espíritu.
En estos grupos de oración carismáticos renovados, o sea, renovación carismática católica, se da la acogida, lo que decíamos antes. No es que llegue a un lugar, que sea, me senté, empezamos, dale, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, chao, nos vemos. No, la acogida, vamos a hablar de qué es eso, que ya hemos hablado y le hemos dedicado un programa completo. La invocación al Espíritu Santo, la oración de alabanza, adoración, alabanza, adoración y acción de gracias. Miren estos tres aspectos de la oración: alabanza, adoración y acción de gracias, que muchas veces en los grupos de oración faltan. O se da que es todo alabanza y no hay adoración, no hay acción de gracias, o se da que es todo acción de gracias, o se da que no hay ni alabanza, ni adoración, ni acción de gracias, es todo petición, pedimos. Bueno, vamos a hablar también de esto. La oración en lenguas, la profecía, hemos ya desarrollado esto de manera concreta en otros programas, pero lo vamos a retomar. La lectura de la palabra, o sea, el compartir la palabra, porque la palabra, el verbo es Jesús, vamos a hablar de eso. Se va a dar también en estos encuentros la enseñanza, se va a dar los testimonios, que también son tan importantes, las peticiones, lo que decía recién, donde uno se dirige a Dios Padre pidiendo, ¿no? Se hacen las peticiones, y después el canto a la Virgen María, algo que muchas veces está ausente y que lo vamos a tocar también. Entonces, próximo programa vamos a hablar de los grupos de oración, pero centrándonos en el desarrollo de la oración, en el cómo debe o debería de ser el desarrollo de la oración. Todo esto que te dije, la acogida, el inicio de la oración, la alabanza, adoración, acción de gracias, etcétera, todo esto lo vamos a hablar en el próximo programa, en el que al final también van a tener algunas recomendaciones prácticas muy, muy sencillitas, y también preguntas, 5 preguntas que van a ayudarnos a nosotros a pensar y a repensar y discernir en la vida espiritual personal, pero también en la vida espiritual comunitaria. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad, que te haya servido, como digo siempre. La verdad que agradezco a Dios que nos permita a vos y a mí compartir este espacio en donde podemos hablar de la renovación carismática católica, de lo que es la vida de esta corriente de gracia, que muchas veces, tristemente, es despreciada, ninguneada. Muchos, tantos sacerdotes, obispos, laicos, miran a la renovación carismática ahí como que esto no es de la iglesia, y sin embargo lo es. Muchas veces se da esto por ignorancia. En la mayoría de las veces se da por ignorancia, o porque pasaron grupos de oración que por no estar formados o por estar en desobediencia, hicieron cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Y eso generó una mancha, si se quiere, una marca en ese sacerdote, ese obispo, que dice, no, yo con la renovación no quiero tener nada que ver. Y es un grandísimo error. Un grandísimo error. Ya llegaremos también en algún momento a hablar, a profundizar en este tipo de temas. Te agradezco que te hayas quedado hasta este momento. Te invito, como siempre, a darle like si te gustó, a compartirlo, es una manera de llegar a más hermanos, y me ayuda a mí también a que más personas conozcan este espacio, este canal, y así podamos llegar cada vez más a más personas con este mensaje que solo busca evangelizar. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida semana, y nos vemos en el próximo Crecimiento en el Espíritu.